hemos creado durante todo el año 2015, que todavía estamos llevando a cabo durante el 2016. ¿Se oye? ¿Sí? Bien. ¿No me oís? Bueno, voy a intentar acercar esto más. Bien. Entonces, es una ocasión especial porque es un proyecto, Hágase la Luz, en el que ha participado muchísima gente, pero hoy por primera vez se encuentran venidos desde Barcelona, Madrid, Segovia, los Estados Unidos, y bueno, por primera vez se conocen, se ven las caras, todos se han leído entre sí, pero bueno, pues unos han aportado los textos, otros las correcciones, otros los dibujos, otros han hecho composiciones maravillosas con los dibujos de los niños, que las veis a continuación. Y bueno, pues hoy es un día especial y especialmente agradable por este motivo, porque nos encontramos personas que sabemos quiénes somos, pero ahora nos ponemos cara, nos vamos a conocer y estoy segura de que van a salir, incluso entre el público y nosotros, futuras líneas de colaboración e incluso líneas de amistad como las que se han ido desarrollando hasta el momento. Entonces, dicho esto, quiero presentar a la gente que tenemos hoy en la mesa y los que no caben en la mesa también, que luego subirán. Tenemos, bueno, como editores está José Miguel, que hablará a continuación. Como revisores está Nieves y Ángel, Nieves Martín y Ángel Colinetti. Como autores tenemos a Marisol Almodóvar, que está allí sentada en primera fila, y a Isabel Sastre, que bueno, son autoras de unos cuentos muy chulos, de los que os hablarán después. Y a la derecha, a vuestra izquierda, sí, tenemos a Alba Palomo y a Almaí Olson, que son las autoras más jóvenes del proyecto. Entonces, bueno, se me ha olvidado disculpar la presencia de Gustavo. Gustavo, en principio, Gustavo Sánchez nos iba a presentar el acto, pero le coincide con una tesis justamente a la misma hora, con lo cual, bueno, queda plenamente justificada su ausencia y sí que sé de primera mano que le hubiera gustado mucho estar aquí con vosotros, que se ha leído los libros y que, bueno, que entendáis los motivos por los que hoy no está aquí. Bien, yo voy a hablar muy poquito porque mi labor en este proyecto ha sido básicamente la de coordinar a todas estas personas, que han sido más de 100, y, digamos, poner el anzuelo, porque me he dedicado un poco a ser cazatalentos, ¿no? A ir proponiendo trabajos, proponiendo a las personas, oye, tú pintas, tú dibujas, tú... Bueno, hasta tal punto de que hoy llego a clase y el primer día les pregunto a mis alumnos qué habilidades tienen, ¿no? Entonces, esto es algo que he aprendido en el camino, a un poco explotar las habilidades de cada uno, a sacar lo mejor de cada uno, no solo a nivel académico, sino a otros niveles también. Y bueno, pues mi labor ha sido fundamentalmente esta, ¿no? La de coordinar a estas personas, la de lograr que todas esas colaboraciones tuvieran una unidad, que se ven en el resultado que tenemos hoy aquí. Tenemos en papel el primer volumen de La Luz, el segundo está en formato digital, lo podéis ver en la web, y en breve lo tendremos en papel también. Paralelamente, como los dibujos son tan chulos, hemos hecho unas tazas, ¿verdad?, que con los dibujos de los cuentos, que bueno, merece la pena tener un buen recuerdo de ellos. Yo no voy a decir mucho más porque los tenemos hoy aquí y prefiero que escuchéis de primera mano sus experiencias, cómo han intervenido en el proyecto, cuál ha sido su papel y bueno, cuál ha sido el resultado de todo ello. Sin más, le doy la palabra a José Miguel. Muchas gracias, Mónica. Bien. Bueno, como Mónica os ha dicho, efectivamente, si hay un elemento troncal de este proyecto es ella misma. Yo sé que ella es muy modesta y no va a hablar de sí misma, pero el proyecto habría sido imposible de no ser por su actuación. Efectivamente, se ha descrito muy bien cuando habla de que es una pescadora, hay que echar anzuelo, sabe echarlo muy bien. Ya os digo que sus capturas son generalmente bastante buenas, ¿eh? En este sentido quiero decir que el peso de coordinación de Mónica es indudable y los resultados yo creo que se deben básicamente a esa labor, ¿no? En mi caso concreto, modestamente tengo que decir que simplemente soy un poco el punto de apoyo en el que a veces no ha tenido más remedio que
echar mano, pues porque evidentemente es un trabajo ingente, ¿no? Yo, bueno, me llamo José Miguel Villar, soy profesor en un pequeño instituto rural en Segovia, en la provincia de Segovia, en mi pueblo se llama Carbonero el Mayor. Soy profesor de lengua y literatura y por allí andaba tranquilamente en mis clases cuando de repente Mónica pues llegó, me propuso, me incitó y claro, pues me ganó para su partida enseguida, ¿verdad? Bueno, ya digo que he participado en el proyecto con mucho entusiasmo, porque es un proyecto ambicioso, en el sentido de que, fijaos que de un pequeño pueblecito, un instituto rural, con pocos medios, un tanto, bueno, no es que esté demasiado aislado, pero evidentemente con los problemas que puede tener un centro de estas características, se pone en contacto primeramente con otros centros, de Barcelona, de Madrid, inicialmente incluso también de Andalucía, aunque luego en el último momento pues, no llegó a surtir efecto esta relación. Y bueno, pues se crea un proyecto común, un proyecto muy ambicioso, porque el proyecto Hágase la Luz no solamente se enmarcaba en estos volúmenes que tenemos ahora, sino que se enmarcaba en un gran grupo de actividades relacionadas con el tema de la luz, por darse ese año la circunstancia de ser el año internacional de la luz. Y bueno, pues ya digo, en este proyecto nos embarcamos y bueno, pues el proyecto ha ido progresivamente enganchando a otros ámbitos. Fijaos que ha llegado hasta las universidades, ha llegado a la Universidad Autónoma y ha llegado hasta los Estados Unidos. Curiosamente, aunque luego mi compañero os explicará el asunto, fue una exalumna del centro que actualmente está allí en la Universidad de Virginia estudiando, la que nos facilitó este contacto. Mi labor ha sido múltiple, he intervenido con Mónica en la edición del texto, pero también pues, he participado pues, en correcciones, en la preparación de algunas actividades y también pues, soy autor de uno de los relatos que aparece en este primer volumen y bueno, pues coautor en el segundo volumen. La preparación de los textos pues parece sencilla, pero realmente es laboriosa. Inicialmente se hacen unas propuestas y aquí pues digamos que sufrimos todos un proceso de primero autocrítica y después de análisis del resto de los compañeros que han participado, de tal manera que el texto se pule para tener una calidad adecuada con el proyecto. Mi parte, evidentemente, es la parte escrita en castellano. Evidentemente, el proyecto es mucho más ambicioso y hay otro ámbito que es el ámbito en inglés en el que yo no he intervenido. Por ser breve, porque hay muchas personas que tienen que hablar, concretando, pues os puedo hablar de uno de los relatos en los que he escrito yo, que es el del Cuervo. El Cuervo es un relato curioso, no está inventado por mí, no es un texto, el texto es original mío, pero el argumento no lo es. Está tomado de un mito de unos indios que viven en la zona de Canadá. Bueno, la cultura aina, que planteaba el mito del cuervo como el creador, o más que el creador, el que consigue rescatar la luz para el mundo. Este mito pues, tiene varias versiones, incluso hay una versión en inglés impresa. Bueno, yo en principio la idea inicial era hacer una adaptación que sirviera para hacer una representación teatral, el teatro de sombras, escolar, una representación escolar. Y de ahí, pues ya como os dije, Mónica enseguida empieza a tejer su red y me animó a que trasladara el cuento a un relato. Bueno, no fue demasiado difícil porque el texto es dialogado y bueno, pues hice una ligera adaptación en la que, bueno, pues básicamente hay un personaje que es el Cuervo, que es un personaje sabio, que conoce pues, el hecho de que hay un viejo en una cabaña que tiene la luz secuestrada, escondida en unas cajas, y entonces hace una estrategia para conseguir esa luz, de tal manera que se convierte en niño a través de la propia hija de este individuo, y este niño encandila a su abuelo, lo engaña, podríamos decir así, y en un momento determinado consigue que su abuelo se rinda a sus encantos y le entrega esta luz que finalmente
será para todos y creará ese mundo, ¿no? Y bueno, pues prefiero no decir mucho más. Si hay alguna pregunta, pues luego gustosamente la respondo. Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días, soy Nieves Martín Rojero, del Departamento de Filologías y su Didáctica de la Facultad de Educación de esta universidad, de la Universidad Autónoma. Y mi papel en esta mesa pues es fundamentar un poco cómo se ha inscrito o cómo hemos colaborado desde esta universidad con el proyecto de Mónica. Mónica ya hace más de un año que forma parte del Departamento de Filologías y su Didáctica, y su línea de investigación, sus experiencias, sus conocimientos, pues hicieron que se le propusiera formar parte de un grupo de investigación inscrito aquí en la UAM, al que yo pertenezco, que se llama LIGEL, Literatura Infantil y Juvenil y Enseñanza de la Literatura. Dentro de este grupo nos dedicamos como objetivo fundamental a intentar desarrollar pues, esos libros destinados a los niños y a los jóvenes que pues, hasta el momento a lo mejor no han tenido tantas investigaciones, ¿no? Tantas tesis doctorales dentro de la universidad. Y también, de acuerdo a las líneas de investigación de nuestro departamento, pues intentamos llevar a cabo estudios, publicaciones que sopesen pues, cuál es el estado de la didáctica de la literatura en estos momentos aquí en España. Y cuando hablo de didáctica de la literatura, tampoco me olvido de la didáctica de la lengua, que como sabéis todos pues están estrechamente relacionadas, ¿no? Y así pues se muestra en el currículo de la educación primaria y secundaria en España. Mónica nos propuso colaborar con este proyecto y algunas personas del grupo pues lo hicimos encantada. Una de ellas, que no ha podido estar aquí, la profesora María Victoria Sotomayor, hizo el prólogo, y luego pues otros estuvimos revisando los textos. Tengo que decir que ha sido una verdadera delicia, pues no sé, estaban bien escritos, a lo mejor, pues siempre, claro, la labor del revisor es revisar, como valga la redundancia, rastrear posibles erratas, algunas cuestiones de estilo, de puntuación, que es evidente que siempre pueden ocurrir, ¿no? Y lo sabréis pues, a todos los que os dedicáis a la escritura. Era un proyecto que encajaba, ya digo, con las líneas de nuestro grupo de investigación, porque a lo largo de diferentes años hemos organizado unas jornadas de literatura infantil y juvenil, y entonces estos cuentos yo creo que encajan precisamente con esa labor difusora de lecturas asequibles pues a los más pequeños. Y digo más pequeños porque el volumen pues está destinado un poco a estudiantes entre primaria y secundaria, ¿no? Y como se dice en algún momento en el libro, ese momento de cambio pues es difícil, ¿no? Y yo creo que es necesario que existan libros de este tipo. También una de las cualidades es que al ser cuentos, el cuento es un género breve,
Entonces tiene mucho potencial para ser utilizado en el aula. El lenguaje es sencillo, hay mucho diálogo, como ya acaban de decir, y luego también lo importante es cómo a partir de los relatos se vuelve a esos mitos, ¿no? A esos universales antropológicos, a esos el inconsciente colectivo, ¿no? Tan presente en los cuentos y las leyendas de tradición oral, que suponen un poco la base, ¿no? De la literatura infantil y juvenil. Y yo creo que pues Mónica ya está dentro de nuestro grupo y emprenderemos nuevas investigaciones. No sé si, bueno, en algún lugar están algunas de las publicaciones del grupo Ligel, ¿no? Para quien quiera ver las líneas de investigación que tenemos, pues las ojee, pero por deciros algunas de ellas, hemos investigado en proyectos sobre el Quijote infantil y escolar, sobre la presencia de las escritoras femeninas en los libros de texto y en la historia de la literatura, o incluso también en el sentido de, como yo creo que es uno de los proyectos, al participar una universidad americana y tener una versión bilingüe, en el sentido de comparar, ¿no? las lenguas, el desarrollo cultural y literario. También dentro del grupo hemos hecho alguna incursión en la tradición oral, en concreto en lo que es la base de la literatura infantil, los cuentos de los hermanos Grimm, y ver cómo se han adaptado, cómo se han traducido en España, para verificar esas señas de identidad que nos hacen a nosotros como cultura un poquito diferentes, ¿no? Y yo creo que eso también, estos cuentos tratan un poco de que las culturas se unan, y también de ofrecer los materiales didácticos, también me parecen muy importantes, ¿no? Porque estamos en una facultad de formación de profesorado y es bueno siempre ofrecer recursos, que es otro de los objetivos del grupo, ¿no? Y para ello este trabajo de Mónica y otras personas, ¿no? Este trabajo que ella ha coordinado es una gran aportación, porque ofrece recursos para el profesorado, ¿no? No solamente aparecen unos cuentos que tienen mucho mérito, sino también cómo se pueden trabajar esos cuentos en el aula. Y ya paso la palabra a mi compañero de la Universidad de Virginia, que hablará de cómo está allí el panorama y la acogida. Bueno, buenos días. Soy Ángel Turinetti, profesor y director del Departamento de Lenguas, Literaturas y Lingüísticas de la Universidad de Virginia Occidental, West Virginia University. Y nosotros somos un poco, bueno, no sé si usan la misma palabra acá en España, los colados en el proyecto. Si ustedes saben cuando hacen una fiesta y ustedes organizan todo y a último momento les aparece alguien que saca todo el provecho sin haber estado desde el principio, ¿verdad? Y en ese sentido, esta ha sido un poco la forma en que entramos al proyecto, como decía José Miguel, a causa de una alumna nuestra ahora, que de hecho en 2 semanas termina el máster de enseñanza de inglés como segunda lengua en nuestro departamento, y que fue alumna de José Miguel, y que ella es una de las chicas que ha estado trabajando como traductora, y se puso en contacto conmigo y con la profesora María Mores, que es la supervisora del programa de enseñanza de español como segunda lengua y especialista en la didáctica de la enseñanza de español como segunda lengua, diciendo si nos interesaría participar. Y a partir de ahí me reuní, justo yo estaba aquí en España, me reuní con Mónica y así empezó todo el proyecto, ¿verdad? Y en ese sentido,
desde la perspectiva de nuestra universidad, vimos la importancia del proyecto desde un primer momento por dos razones. Un poco una razón política, lo voy a reconocer, y es el hecho que, como todas las universidades de Estados Unidos, la nuestra está metida en esta campaña de internacionalizarse, ¿verdad? Y el tema de decir, ahí tenemos un proyecto conjunto con una universidad y una serie de institutos españoles y financiados por el gobierno de España, nos hacía aparecer bien, ¿verdad? Pero la otra cosa también es que somos una universidad estatal, somos la universidad más importante del estado de Virginia Occidental, y parte de nuestra misión también es contribuir al sistema educativo del Estado. Y entonces vimos en esta colección la posibilidad de participar en este proyecto, de crear materiales didácticos que en el caso de nuestro entorno van a ser usados por los profesores de primaria y de secundaria para enseñar español, ¿verdad? Y en ese sentido, y bueno, nuestra tarea obviamente estuvo mucho más relacionada con la parte de la versión inglesa de los textos. En ese sentido somos, las personas que hemos estado más involucradas hasta ahora, somos, bueno, Ángela Matute Sánchez, la exalumna de José Miguel, Julia Isaac, que es otra chica, una chica argentina que, bueno, ya terminó el máster con nosotros, pero que ellas dos han estado trabajando como traductoras, y la profesora María Mores y yo, que hemos estado trabajando en la edición, corrección y también en la elaboración de las actividades pedagógicas en inglés, ¿verdad?, para el trabajo del aula. El tema de la traducción ha sido un desafío bastante grande, porque, bueno, no sé cuántos de ustedes hablan más de un idioma o trabajan en esto, pero ya saben que encontrar correspondencias que se correspondan, perdón, por la redundancia, ¿verdad?, es bastante difícil, y queríamos que los textos fueran lo suficientemente similares para permitir el trabajo en el aula en las dos versiones, contrastando las dos versiones. Pero esto no siempre es fácil. Muchas veces hemos tenido que ir a hacer un trabajo de ida y vuelta, de decir, ay, bueno, tendríamos que cambiar algo en la versión en español para que la versión en inglés resulte mejor y después podamos hacerla funcionar. O también tratar de encontrar el tono, como ya se ha hablado, por ejemplo, de la gran importancia que tiene toda la tradición oral y los cuentos tradicionales. Entonces también en el inglés encontrar las expresiones, el tono que remitieran a este contexto, y en algunos casos también llegar a tener que tomar decisiones mucho más drásticas, diría, a la hora de enfocar la traducción. El caso más claro lo tenemos en el segundo volumen, un cuento, una adaptación de un cuento infantil de un ratoncito, que tiene muchas partes que son con rima, ¿verdad?, en verso, y que para hacer eso realmente, obviamente, hacer una traducción más o menos literal de los poemas tenían sentido, pero se perdía la rima, que era lo que nos estaba interesando, la rima, la literación, otras figuras literarias, que era lo que nos estaba interesando trabajar. Entonces ahí hubo que, bueno, nos tuvimos que poner a versificar, si se quiere, nosotros también, ¿verdad?, en inglés, para manteniendo el espíritu, pero a su vez también manteniendo los recursos lingüísticos que después queríamos utilizar para las actividades de contrato. Y en ese sentido también el tema de, si bien, digamos, todos los cuentos tienen actividades de interpretación que están más focalizadas en la parte cultural o en la parte de comprensión del texto, en las actividades de contraste entre el inglés y el español, nos hemos focalizado mucho más, obviamente, en el aspecto lingüístico, ¿no? O sea, cómo ciertas expresiones se corresponden o no se corresponden, cómo se traducen, etc. O sea que, bueno,
Eso es más o menos el trabajo que hemos estado haciendo nosotros y que seguiremos haciendo. Como parte del proyecto ya tenemos otra gente que se está interesando ahora que los próximos volúmenes van a ser sobre cultura clásica. Los profesores del departamento que se encargan de cultura clásica ya también están interesados en involucrarse en el proyecto. Así que es un poco lo que decían respecto a Mónica, esto de estar pescando talentos, ¿verdad? O sea, el círculo se sigue agrandando, ¿verdad? La calidad del proyecto es tal que el interés por participar se consolida y se amplía. Pero bueno, eso es más o menos lo que hacemos nosotros. Si les parece, dejamos la mesa a los autores y suben Alba, Alma, Isabel, Marisol y Alicia. Bueno, pues yo soy Alma Johnson y he aportado mi granito de arena a este macroproyecto organizado por Mónica y soy coautora de uno de los cuentos del primer volumen, que es Pukotla. Y este es un cuento popular islandés que yo llevo escuchando desde muy pequeña y le tengo un especial cariño. Y tiene cierto enfoque hacia la luz y encaja perfectamente con el proyecto porque al final del cuento el troll se convierte en piedra. No sé si sabéis que en los países nórdicos hay una creencia de que existen trolls y que cuando les da un rayo de luz del sol se convierten en piedra. Entonces, pues, encaja muy bien. Y ya está. Y que estoy muy encantada que estoy encantada y muy orgullosa de haber podido participar en este proyecto. Gracias. Yo me llamo Isabel y soy maestra. Una maestra que escribe de vez en cuando. Me he dado un susto muy grande cuando he llegado aquí y me han pasado a aquella sala y decían que eran estudiantes de económica. Queréis morir. Me digo, ¿qué les voy a decir yo a unos estudiantes de económica, por Dios? Ya cuando me han dicho, no, son de magisterio, uff, descanso, menos mal. Porque fundamentalmente soy maestra. Pero me gusta escribir, igual que me gusta leer o me gusta ver una película. Entonces, para mí el escribir es una diversión. El lunes cazador de estrellas es un cuento inventado por mí en una situación muy particular, porque yo cuando escribo siempre, no sé, yo lo he oído en algún sitio, alguien lo ha dicho, porque tengo una mirada extraña hacia algo normal y lo miro de otra manera. El cazador de estrellas surgió en el camino de regreso de haber comprado en un gran supermercado una noche de agosto, que volvíamos al sitio donde veraneábamos, habíamos ido de compras, y yo no conduzco, conducía a mi hermana, y yo iba sumida a mis pensamientos, como dice mi hermana, a las nubes, y estaba la radio puesta. En esa radio se me coló por la oreja. Un cazador de estrellas ha descubierto, no sé si era una actriz, una cantante, y yo dije, llamar a eso, cazador de estrellas. Claro, imaginaros, yo estaba contemplando el cielo de una noche de agosto absolutamente despejada, con una carretera secundaria sin iluminación, con un cielo que jamás, o
pocas veces se puede ver en una ciudad. Entonces dije, llamar a eso cazador de estrellas. Y durante el camino de regreso, pues me estoy imaginando quién era realmente un cazador de estrellas, el que cazaba estrellas de verdad. ¿Y para qué las cazaba? Cuando llegué a casa, al apartamento, pues en un cuaderno de los que dejaba mi hija así a medios usar, porque ya había terminado el curso, pues apunté rápidamente las ideas y luego ya lo escribí en el ordenador. Así empezó ese punto. Yo escribo para divertirme yo, fundamentalmente. Pero claro, soy maestra y eso te califica toda tu vida de alguna manera. Entonces los cuentos un libro tú le puedes leer sola, una película la puedes ver sola, aunque luego quieras comentar con alguien, pero si tú escribes necesitas a alguien que te lea, o al menos que te escuche. Entonces yo los cuentos que escribo se los cuento a mis alumnos y veo a ver qué cara ponen. Soy la encargada de la biblioteca, soy la encargada de las animaciones a la lectura y algunos de los cuentos que yo escribo se los leo. Y este cuento se lo leí a mis alumnos. Y ellos me hicieron los dibujos. Posteriormente, ¿cómo entro yo en este proyecto? Pues porque Marisol conocía el cuento, sabía que tenía que hacer algo sobre la luz y le pareció que el cuento encajaba en el proyecto. Y yo le dije, pues encantada, cógele. Y ella hizo lo mismo, yo creo en su centro han hecho lo mismo. Los alumnos han elaborado los dibujos, las ilustraciones del cuento. El cuento es un cuento que está muy anclado en la mitología, o sea, trata de explicar cómo aparece el fuego en la Tierra. No en la Tierra nuestra, es otro planeta, es otro sitio. Porque la ventaja que tiene el escribir, y yo me gusta escribir fantasía porque así no me tengo que documentar, solo haga, entonces puedo inventarme el mundo como a mí me dé la gana y las normas las puedo poner yo como me apetezca, eso sí, las tengo que cumplir luego una vez que empiezo a escribir, pero no tengo que fijarme en nada. Entonces es un planeta en el que no conoce para nada ningún tipo de electricidad ni de ninguna energía más que la luz de las estrellas. Y entonces esto tiene unos cazadores de estrellas con unos arcos y unas flechas especiales que en las noches que están despejadas disparan y cazan estrellas. Y depende de la estrella que han cazado, pues lo utilizan para una cosa o para otra. Si son grandes, las utilizan para calentarse. Si son medianas y así un poco amarillentas, las ponen para iluminar. Y las que son súper apreciadas son las más pequeñas y brillantes, muy blancas, que las utilizan de joyas. ¿Quién se pudiera adornar con luces de estrellas? Y esa es la historia. Un cazador de estrellas enamorado que quiere regalar a su amada la estrella más bonita, pero que la amada no es capaz de esperar a que él regrese con la estrella apreciada, sino que se casa con un joyero. Cambia... Sí, le regala un broche de brillantes, o sea, no tiene comparación. Podéis imaginar la luz de una estrella con un broche. Claro que la estrella no es una estrella, es una niña capaz de sacrificarse por el amor de Lu, al que apenas conoce. Y ha cazado, ella llora, dice, ¿por qué me cazas? Yo quiero estar arriba. Pero cuando él le explica su historia, le dice, vale, si es por hacerte feliz, no me importa. Me voy contigo. Soy capaz de convertirme en una joya solo porque tú seas feliz. Pero no le sirve de nada por Lu, porque cuando llega, ya os digo, la muchacha se ha casado con el joyero. Lu se queda muy triste, vuelve a hablar con la niña, y la niña dice, mira, si no te voy a hacer feliz, yo aquí no pinto nada, vuélveme al cielo. Él cumple lo que la niña le dice y ella le regala generosamente el fuego para que él pueda dejar de cazar estrellas y dejar a las estrellas donde tienen que estar, que es en el cielo, y él pueda, sin embargo, cumplir con su propósito de calentar, cocinar y alumbrar a las personas que quiere, a la gente de su pueblo, de su planeta, y se convierte en el guardián del fuego. Eso sí, famosísimo, reconocidísimo, pero todos dicen que las noches despejadas, Lu se pasa la noche mirando al cielo con una cinta de plata en las manos, la cinta de plata que le dejó la niña estrella. El cuento no dice nada más. Yo le pregunté a mis alumnos, ¿qué hace Lu? Y ellos, cada uno dio su versión. Algunos dijeron que había conseguido la forma de telecomunicarse con la niña estrella todas las noches. Otros decían que es que la niña estrella le escribía mensajes con las estrellas a modo de WhatsApp. Nuevas tecnologías. No lo sé. El caso es que Lu renuncia en parte a su felicidad por la felicidad de los otros, de la misma manera que la niña también renuncia, de cierta forma, había renunciado a quedarse en el cielo por la felicidad de Lu. Y ese es el cuento. El cuento que, ya digo, que parte siempre
en la creación de una mirada extraña. Y esa es la que yo quiero transmitir a mis alumnos. Ahora, cuando empecé yo a trabajar tenía algún conocimiento y muy poca experiencia. Ahora tengo mucha experiencia. Y sobre todo, mucho de lo que me han enseñado mis propios alumnos. Puedo deciros que tengo un pie en la jubilación y sigo con el mismo entusiasmo y la misma ilusión, quizá más que el primer día, que empecé a ser profe. Por eso digo que soy maestra, es lo que más soy. Y los chavales me han enseñado mucho. Otro de los cuentos que yo he escrito, que no está en este proyecto, surgió precisamente por la visión de un niño. Estaba en primero, estábamos haciendo una especie de cuento troquelado con la forma de un león, se llamaba El León Ramón Estrobador, dentro de una poesía, que luego se encuadernaba, muy mono. Y yo como maestra de estas que, pues mira, ¿cómo son los leones? Hablamos de los leones para que lo colorearan bien y tal. Claro, cuando te viene un niño y te pinta un león de color negro con los ojos verdes, la primera reacción es decir, yo no he dicho que lo hagas así, ¿verdad? Pero me callé, porque a veces hay que callarse y dejar que los niños hablen. Y le pregunté, ¿y por qué lo has pintado tú así si yo no lo he dicho así? Pues la razón era muy simple. En mi clase había un niño que se llamaba Eduardo, que era guineano, y él me dijo, señor, si es que Eduardo es de Guinea y es de color negro, y ahí me ha dicho que hay muchos negros en su país, pues los leones también tienen que ser en su país negros. Punto en boca, ¿sabéis? Y lo de los ojos verdes, la razón más poderosa del mundo, porque me gusta. Punto en boca. Y así surgió un cuento que se llama El León de los Ojos Verdes, porque dije, qué bonito. En vez de regañarle y decirle, no, el león hay que pintarlo de color naranja o de color marrón, que no es verdad, tampoco. Como pintamos los árboles verdes, las hojas y el tronco marrón, yo no he visto ningún árbol que el tronco de verdad sea de color marrón, del marrón de la pintura de plástico, pues de esa forma también hay que saber escuchar a los chavales. Y de ese escuchamiento, de esa comunicación, ese diálogo entre ellos, surgen muchas cosas. Ellos me enseñan mucho y yo trato de enseñarles algo. Y esa es mi misión en este proyecto, poca, solo la de aportar el cuento, no he hecho otra cosa. Sí que pertenezco al mismo grupo que pertenece Marisol, que es un grupo, se llama el Grupo Abanico, somos profes maestras, que nos preocupa la literatura y las bibliotecas escolares. Llevamos 20 años, 21 años juntas, nos reunimos cada 15 días, tomamos un seminario, antes teníamos crédito y esas cosas, ahora ya no tenemos casi de nada. Hacíamos unas jornadas una vez al año en Fuenlabrada y tratábamos de acercar a los profes lo que nosotras hacíamos y de recoger lo que ellos hacían para llevarlo luego a los alumnos. O sea, cómo animar a leer, cómo mover las bibliotecas escolares, cómo acercar la literatura a los niños y cómo hacerles que escriban. Yo este año, perdonad que me alargue, he visto resultados. Es decir, normalmente un profe pasa 1 año, 2 años con sus alumnos. Yo esta vez me he tomado un capricho porque me voy a jubilar y nada va a ganar. Desde primero llevo con ellos, estoy en cuarto, voy a terminar sexto con ellos, voy a hacer de primero a sexto seguido. Ellos se van al instituto y yo a mi casa cuando terminemos. He visto los resultados y creía que tenía derecho, después de 38 años trabajando, de darme un gusto y me lo he dado. He visto cómo mis alumnos han dejado de jugar en el ordenador a los juegos para abrir el Word y escribir cuentos y pasármelos luego para que yo se los corrija. Yo con eso ya me quedo satisfecha totalmente. Son cuentos de niños de cuarto, de 10, 11 años, que además reflejan su mundo interior, sus preocupaciones, sus relaciones entre ellos. Aprendo muchísimo leyendo sus cuentos porque los conozco mucho mejor. Sé de sus problemas, de sus inquietudes, por lo que ellos escriben. Y me parece que eso es fundamental. No sé, posiblemente no seamos escritores, como yo no soy escritora, ellos tampoco lleguen a serlo, pero que sí que seremos capaces de expresar por escrito lo que sentimos, lo que pensamos y también de hablarlo y de decirlo, que me parece muy importante hoy en día. Y no os enrollo más, que ya he hablado demasiado. Gracias por estar aquí. Bueno, después de escuchar a Isabel tan largo y tendido, voy a presentar el cuento del iluminado viaje de ratoncito, pero como comentaba Nieves en su presentación de recursos, pues yo he traído los míos también, los del propio cuento, los que los chicos han hecho, que pienso que os vendrá bien. ¿Me perdonáis? Somos maestras, claro, ante todo eso.
Voy a sacar a ratoncito. No sé, lo voy a poner aquí. El ratoncito, fijaros. Bueno, primero ya, pues buenos días. Deciros que soy Marisol, soy profesora de quinto de primaria del Colegio Manuel Bartolomé Cosillo de Fuenlabrada y participante en este proyecto, en el proyecto Hágase la Luz. Aunque no soy escritora, me gusta escribir. Como profesora de lengua, uno de mis objetivos es apasionar a los chicos en esta gran aventura que es la literatura y los libros. El amor por la creación escrita y los chicos es lo que realmente me movió a embarcarme en esta iniciativa que nos propuso Mónica allá por octubre del 2014 para este proyecto. Conocí el cuento de David Carter, El ratoncito, y fue la inspiración para escribir el nuevo título El iluminado viaje de Ratoncito. Una historia centrada en la búsqueda de la luz y de la propia identidad, en la que de forma dinámica y divertida iban cobrando vida tantos y tantos personajes, así como alumnos realmente había en el proyecto. Tras escribir el cuento, un grupo de alumnos de sexto de primaria realizaron las ilustraciones con mi compañera Blanca, que está aquí también presente, la verdad que toda una experta en esto de la coordinación de la ilustración, dieron imagen a este cuento. La historia especialmente va dirigida, como bien ha dicho antes Ángel, como ha dicho Nieves también, a un público infantil, utilizando realmente la reiteración como recurso motivador. Luego os comentaré un poquito más adelante que este cuento también, bueno, lo representamos en inglés y como bien ha dicho él, tuvieron para hacer las traducciones porque antes de que ellos, la Universidad de Virginia, pudiera entrar en el proyecto, la traducción la habían hecho las profesoras del centro en inglés y les costó enormemente poder adaptar esta poesía a inglés, porque claro, no es lo mismo decirlo en directo en español como luego todos esos giros que hay que hacer en la lengua inglesa. Pero bueno, se consiguió y pudimos hacer la representación en lengua inglesa. En mi historia pues apenas quedó un guiño del cuento de David Carter: soy gris y peludo, tengo larga cola rosa, no soy otra cosa. Agradecí enormemente a David su contribución a través de los correos mantenidos con él. Después de escrito el cuento, hicimos su puesta en escena con un grupo de chicos de sexto que lo representaron para las familias, para los alumnos de infantil, de primero, segundo, y cuando hicimos aquel viaje intercentros, colaboradores también del proyecto, pues se lo representamos a la Escuela Nadal de Sant Feliu de Llobregat, para todos sus chicos también. Me gusta implicar a los chicos y que realmente sean partícipes en este tipo de actos. Ellos, como veis, han creado sus propios personajes con un material tan sencillo como es simplemente un reciclado, un brick, y a partir de ahí pues empezar a dar vida a estos personajes. Es un cuento fácil para ser contado de muchas formas, pero digamos que con marionetas, para sobre todo los pequeñitos, es como más visual. Espero que lo disfrutéis, que os guste, que en algún momento de vuestra vida os pueda ser útil, y dar las gracias a todos los que estáis aquí, a Mónica, Alicia, a Cándido o Begoña, que no están en el momento. Disculpa, no te había visto. Por la estrecha relación que prevalece tras el proyecto Hágase la Luz entre nosotros. A Isabel y a mis compañeras del grupo del que os comentó, del grupo Abanico del que formamos parte, por la pasión que nos une, que son los libros.
a Blanca por su fantástico trabajo como coordinadora de la ilustración de este proyecto y de otros cuentos, y pues bueno, como no, a mi colegio, Manuel Bartolomé Cosío, por su implicación y por su apoyo en este proyecto también. Y por mi parte, nada más. Creo que me tocará luego hablar de las actividades complementarias, y bueno, pues lo haremos cuando terminen en otra ronda. Gracias por todo. Hola, buenos días. Nosotros venimos de Barcelona. Nosotros venimos de la Escuela Nadal de Barcelona, de San Feliu de Llobregat, que es una ciudad que está cerca de Barcelona, y no somos las autoras del cuento. Ella es la autora de estos maravillosos dibujos que saldrán en el tercer volumen. Sí. Bueno, no sé si hay alguno para proyectar. Entonces, nosotros queríamos explicar nuestro papel en el proyecto. Desde el principio, Mónica y yo nos encontramos en una reunión de proyectos europeos y ella inició, me explicó el proyecto que tenía pensado. Entonces, ya de entrada nos pareció muy interesante. Era un proyecto muy ambicioso, que tocaba una parte científica y una parte literaria, pero después, ya llegado al final, cuando ya hemos prácticamente acabado, resultó ser muchísimo más ambicioso de lo que al principio parecía. Uno de los objetivos de este proyecto era el cuidar el paso de primaria a secundaria para evitar saltos en los contenidos y establecer trabajos colaborativos entre las diferentes etapas. Entonces, estos cuentos que están en estos volúmenes, creemos que trabajan muy bien estos aspectos. El paso de primaria a secundaria se pueden adaptar perfectamente a los cuentos y las actividades desde niños más pequeños de infantil, que puedes explicar los cuentos, a primaria, a secundaria, representarlos, o sea que son muy adaptables. Entonces, también quería hablar de, en el segundo volumen aparece el cuento La luz de la tierra. Entonces, este cuento lo escribió en colaboración con otra persona, una exalumna nuestra, que ahora está cursando cuarto de ESO. Ella no ha podido venir. Entonces, en este cuento, la exalumna se llama Laila Acharkin. Ella le gusta mucho escribir. Fue una alumna de su tutoría, que ahora está en el instituto. Y entonces ella escribió este cuento ambientado en África, en unos problemas que tienen unas tribus y cómo van a solucionar estos problemas. Entonces piden ayuda a los dioses para ver cómo podrán solucionarlo. En resumen, el cuento plantea una resolución de conflictos que está ambientado en una tribu africana, pero podría perfectamente ambientarse en cualquier sociedad hoy en día. Y bien, ya nada más. Pasar a Susana, que ella explicará un poco cómo se inspiró para hacer sus dibujos. Buenos días a todos. De hecho, no sabía que tenía que decir aquí 4 palabras. Para compromiso. Nada, aquí en el AVE, pues aquí hemos hecho. Pero deciros que hemos participado como una doble vía, ¿no? Por una parte, como los activos, ¿no? de este proyecto, con los chavales, el año pasado estaba en quinto, ahora estoy en sexto, con los chavales. Y por otra parte, a nivel personal, fui una de las pescadas de Mónica. No sé, yo soy maestra y pintora, no soy ilustradora. Eso sí, siempre se lo dije a Mónica, pero mira, ilustré.
Para mí ha sido una experiencia magnífica. Pues eso ha sido un placer inmenso porque no solamente ha sido un reto, sino que también, bueno, ha habido un retorno tan grato que poner la imaginación de los chavales de la propia a estos magníficos relatos ha sido relativamente fácil. Fácil porque, bueno, cuando tengáis oportunidad y los leéis, la trama es que te inspira, te atrapa, y sobre todo a los que pintamos leones negros, ¿no? En este caso es mi caso, ¿no? Entonces ver cómo la pluma y el lápiz de color se unen con una literatura actual y clásica, le he llamado yo, pues esto es la bomba. Acercar estos mitos que sí que están en nuestra... Antes he entendido inconsciencia o conciencia dónde están, pero claro, los niños de 10 y 11 años que no los tienen, ¿no? Todo y que viven rodeados de, ¿no? Entonces, pues esto. Y todo y que la autoría de las narraciones nos eran completamente ajenas. No sabíamos quién habían escrito estos cuentos, en el caso del tercer y cuarto volumen, se establece una conexión casi inmediata y se crea un vínculo que yo creo que perdura hasta que las musas nos sean favorables, ¿no? Eso ha sido la parte más increíble como ilustradora que no lo soy, yo soy pintora, o sea, como yo estoy dibujando, mostrando una historia que no sé quién la ha escrito, me parece que le conozca, ¿no? Para mí la parte más, sí, es muy curioso. Ya nada más, el viaje en verano es muy corto. Bueno, pues yo soy Alba Palomo y junto a José Miguel he hecho Mimie, El reino de las hadas. Y bueno, este cuento está relacionado con el mundo fantástico, ya que a mí desde pequeña me ha gustado bastante. Y bueno, he de decir que nunca me había planteado escribir así de manera oficial, siempre he escrito así mis cosillas, cuentos, poemas, pero la verdad es que hasta que Mónica no me lo propuso, pues no me lo había planteado nunca, y la verdad es que ha sido una experiencia bastante enriquecedora porque la verdad es que se aprende mucho en cuanto a las revisiones con José Miguel, las traducciones y todo eso, que la verdad es que es un mundo que para mí era totalmente desconocido. Y la verdad es que, bueno, pues os animo a todos los que estéis aquí, que sé que sois estudiantes de magisterio, que os animéis a escribir y sobre todo que si ya escribís, si os brindan cualquier oportunidad de participar en cualquier proyecto así enfocado a la educación, que participéis porque vais a aprender muchísimo y la verdad es que todas las experiencias que te llevas son totalmente positivas. Y bueno, nada, agradecer a todo el equipo que ha estado trabajando muchísimo tiempo y sobre todo a Mónica, que sí es verdad que ha sido la pescadora así un poquito de todas las autoras y toda la gente que ha estado participando. Y nada, que muchas gracias por hacer esto posible. Bueno, recojo ya tu muñequillo. Comentar un poco la experiencia, porque vosotros erais alumnos míos el año pasado y bueno, pues también vuestras visiones interesantes, ¿no?
tenía previsto intervenir, entonces a mí sí que me ha pillado sin ave. Solo comentar que cuando surge la iniciativa de esta experiencia en el cole, bueno, yo estaba con mis chicos de infantil, porque yo soy profe de infantil, y llegó Mónica al cole, estábamos en la sala de profesores, y me dice que si quieres participar en el proyecto de Hágase la Luz, contribuyendo con las ilustraciones. Y yo dije, bueno, ¿qué hay que hacer? Lo primero, ¿qué hay que hacer, cuándo y de qué manera? Porque yo no soy ilustradora, yo soy una maestra de infantil, así, a secas. Bueno, yo poco pinta. Sí, bueno, hagamos nuestros pinitos por ahí, pero no soy pintora profesional. Entonces, la idea fue que todos los chicos que estaban participando en el proyecto tuvieran una pequeña contribución en el trabajo. Fue un poco complejo porque dar cabida a tantos niños, a la producción de tantos niños en un cuento, pues se nos hacía muy extenso. Entonces lo que decidimos fue asignar personajes a cada uno de ellos, bueno, presentarles la historia primero, cada uno se les asignó un personaje y entre ellos pues fueron imaginando cómo sería el personaje del cuento que tenían que plasmar. Después otro grupo se especializó en los fondos que llamábamos y ahí fuimos ubicando los personajes con las diferentes historias. Y bueno, una labor de recorta-pega, encajar, consensuar entre todos y el resultado pues es lo que habéis visto. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible y esperamos que sea una experiencia didáctica buena, que sirva además de motivación para que los chicos vean que pueden hacer más de lo que al principio ellos piensan. Porque cuando vieron las imágenes montadas con la contribución de todos, les pareció algo magnífico y no pensaban que sus trabajos iban a contribuir a que el resultado fuera pues tan hermoso. Hermoso que no quiere decir que sea bonito, sino que representa un poco lo que ellos han querido hacer y transmite realmente la esencia de la historia. Y bueno, por mi parte nada más, yo paso a Marisol, que ya hablo mucho. Bueno, pues yo hablaros un poco de las actividades. Creo que ya os habló Ángel, hablaste de las actividades de inglés, también habló José Miguel. Yo voy a hablar un poco de las actividades complementarias que no tienen nada que ver con las que bueno, se proponen dentro de cada cuento una serie de actividades, pero yo voy a hablar de las actividades a nivel como más general y que se pueden llevar a cabo o se pueden hacer con cualquier libro. Que tengamos un poquito más de libertad con cualquier libro que caiga en nuestras manos y que podamos hacer, que seguro que vosotros pues ya estas, pues bueno, las habéis hecho, o las hacéis o tenéis en mente hacerlas. Las actividades propuestas pueden ser aplicadas a cualquier público o a cualquier libro. Plantear estrategias como desde el título, que es lo más importante que se puede plantear a los chicos, que inventen nuevos títulos a partir de una obra seleccionada, una historia o cuento. Ellos realmente son muy creativos y se les ocurren cosas sorprendentes, que nosotros cuando vemos resultados decimos, madre mía. En busca de nuevos finales también es una técnica muy sugerente para trabajar la expresión oral o la expresión escrita. Se les invita a los alumnos a que planteen pues, diversos finales, haciéndoles ver que las historias no tienen por qué terminar, como decía Isabel con su libro de Elun, que, bueno, pues que preguntaba a los chicos, y después qué puede ocurrir. Pues esta sería una de las técnicas en busca de nuevos finales, que ellos con su aportación también se van a sentir súper importantes, porque dicen, no es un libro que haya escrito una persona determinada, sino que yo también puedo aportar algo a este libro. Los personajes, que nos va a permitir conocerlos mejor, se les puede pedir a los chicos que describan o que cuenten realmente lo que piensen sobre ellos. Otra forma serían pues, los encuentros de plantear actividades, hacer encuentros con autor y libroforum. La verdad que los encuentros con autor son súper enriquecedores, porque si después de haber trabajado un libro o haber tenido en las manos de los chicos un libro en el aula, si nos presenta la ocasión de que podemos contar con ese autor, pues es que ya, vamos, los chicos
súper emocionados porque ellos cuando leen imaginan o piensan que el autor puede ser de esta u otra manera, pero cuando lo tienen realmente en vivo y en directo, como que parece que la cosa cambia. También esto realmente se puede hacer desde los 3 años hasta pues con los mayores, o sea que no es que haya una edad en concreto para decir, encuentro con autor, 4 años, nada, para todas las edades. El Libroforum ya sí que sería recomendable para trabajar con chicos de 10 años en adelante, porque se empiezan a crear debates y se empiezan a sacar las conclusiones de los propios libros. Después, otra de las actividades propuestas, se pueden hacer talleres de creaciones plásticas, donde se puede, para hacer el libro pues, más ameno, se pueden crear talleres desde cómic, maquetas, marionetas, como las que habéis visto en el momento, y que ellos realmente sean las que intervengan y hagan los personajes. Reescribir una historia rimada, pues realmente es otra técnica también apasionante para poder hacer con los chicos y con un libro determinado. No tiene por qué ser ni de poesía ni de narrativa, sino que aunque sea de narrativa, podemos llevarlo realmente a poesía también. Si los alumnos son más pequeños, se les puede invitar que hagan como especies de aleluyas, que llamamos nosotros, con su nombre. Pueden decir, por ejemplo, me llamo Teresa y soy como una princesa. O cualquier otro nombre, cada uno así, con los distintos nombres de los chicos del aula. Se pueden trabajar pareados, si estamos trabajando, yo qué sé, las frutas, por ejemplo, pues les podemos decir un nombre, por ejemplo, melocotón, pues de todas las frutas, el melocotón es el que, yo qué sé, es el que me como en mi habitación, por ejemplo. Pueden hacer retahílas y cuando ya son más mayores, pues poder seguir trabajando con ellos, cuartetos, sonetos u otras estrofas realmente literarias. También dentro de actividades, bueno, yo es que había puesto como una gama, no sé si os aburro o no, si os aburro pues corto rápido y ya está, os resumo. Habíamos hecho dramatizaciones, que es una actividad muy buena para fomentar la expresión oral y corporal. También a la vez que la sentimental, porque tenemos alumnos de todo tipo, hay alumnos como, bueno, más tímidos o más reticentes a la hora de hablar ante un público, y realmente el teatro o las dramatizaciones es lo que hace que estos chicos realmente rompan ese hielo y puedan realmente expresar en el momento o hacer ese papel que les corresponde, abrirles un poquito más al mundo de la expresión. Hay que hacer que intervengan todos o la mayor parte de los alumnos en el aula. Recientemente nosotros sobre dramatizaciones, y quería decirlo porque han sido dos de las partes del proyecto, que ha sido Prometeo, que es de la obra del volumen 3, lo han representado los chicos en inglés, ¿vale? Hemos participado en un certamen de teatro de la Comunidad de Madrid y han representado Prometeo y otro cuento, este en concreto era con luz negra, donde también los chicos se han hecho sus propias máscaras, había que iluminarlas con los rayos, digamos, fluorescentes para que a la hora de hacer el teatro con luz negra se pudiera ver aquello que nosotros queríamos resaltar. Y otra obra que habían hecho los alumnos de cuarto de la ESO con luz, con sombras, ¿vale? Otra actividad sería poder trabajar los acrósticos. Esta técnica les gusta mucho. Sobre un libro o relato pueden sacar distintas palabras que las colocan en posición en vertical. Y a partir de ahí, pues empezar a hacer nuevos vocablos, empezar a hacer nuevas frases o poder llegar incluso a hacer composiciones, a hacer poemas. Pues bueno, esta mañana comentando con Isabel y Blanca, según veníamos en el trayecto, pues decía, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, bueno, valga la redundancia también, de acrósticos. Y decía, con hágase la luz, vamos a ver qué podemos formar.
Hágase la luz en vertical. Hagamos ágilmente grandes amigos, sueños esperanzadores, libros abiertos, lucen unidos zarpando. O sea que con cualquier palabra o el nombre que surja podemos hacer, pues como veis, fácilmente un poema. Actividad también para todas las edades, depende de los cursos. Podemos hacer tautogramas, que creo que no sé si en el libro venía como topogramas o algo así, es una errata, son los tautogramas, y se pueden escribir frases, textos o poemas donde las palabras empiecen por una letra determinada. Desarrolla la imaginación, la creatividad y se sorprenden de resultados finales. Yo, si me permitís, para que veáis que participan de todas las edades, os puedo comentar alguno que los alumnos de cuarto de la ESO hicieron el año pasado con esta técnica de tautogramas. Todos trabajamos tautogramas, con la T trastocamos textos tradicionales, tenéis típicos trabalenguas, tenéis tensos temas, tenéis todo tejido. Con la D se habían inventado otros, que estos son invenciones de ellos, porque se trataba de repetir con una determinada letra todo un poema o todo el contenido o todo un relato. Sin saber si saboreé su saliva, si siendo sincero satisfaré su sobreentender, sigo superándome, soñando su sinuosa silueta, soñando sentir sus suspiros, sus susurros, su sonrisa, sus sábanas, su sudor. Sufro secretamente sin sosiego, suelto sollozos sordos, solo su ser seductor sabrá socorrerme. Siento sin sabor, soy secundario, surrealista. Si soy sensato, sería sano sopesar separadamente, sutilmente, sin sumar secuelas, suturar su sustento. Como veis, es una actividad que esto lo hizo un alumno, Ignacio Cano, de cuarto de ESO. Muy enriquecedora para trabajar desde cualquier libro con estas propuestas. Igualmente, pues con alfabetogramas, como su nombre dice, que aparezcan, escribir textos donde las palabras aparezcan por orden alfabético. Y siendo el día también, bueno, de hoy, del momento, pues podemos empezar así. Amanecí en una bonita conferencia donde esfuerzos culminantes de grandes humanos, imaginación, jovialmente, y así podíamos continuar hasta el final del abecedario. Otra actividad sería el muro descascarado, y para no cansaros mucho más, pues terminar con creadores de haikus. Esta técnica es muy buena, lo digo porque de todas ellas pues las he practicado con mis chicos y en el aula. La podíamos hacer a partir ya de 10 años, que es cuando empiezan a conocer lo que es ya la rima, las medidas y de los versos. Se basan en el relato o un libro leído y pueden crear haikus, que son composiciones breves escritas en japonés con una rima de 5, 7, 5, ¿vale? Y a partir de ahí pueden crear también lo que ellos quieran. Viendo el momento del día y de hoy, pues se me ocurrió un haiku de esta manera. Bonito día, compartimos proyecto, vaya alegría. A partir de esto, pues lo pueden hacer sus presentaciones con el uso de las TIC. Estamos en las tecnologías, pues se puede aprovechar de todo. Y bueno, pues no os digo más. Isabel también es una experta en todas estas series de actividades. Realmente en nuestro seminario, en nuestro grupo al que pertenecemos, pues nos mueve toda esta serie de cosas, que las trasladamos a vosotros, que lo comentamos ahí en el libro, y que cualquier cosita, pues como hay unas páginas, pues que no dudéis en poneros en contacto. ¿Vale? Y gracias. Un poco de sorpresa, pero yo no tenía nada preparado. Soy Diana, he escrito uno de los cuentos que aparecen, no sé si en el tercer o el cuarto tomo, en el tercer tomo, y un poco con todo lo que se ha hablado aquí me ha llamado
mucho la atención que no sean escritoras, ni pintoras, ni nada, pero yo creo que es lo bonito del proyecto, que al final se consigue algo más o menos grande y útil, sobre todo útil, que yo lo veo súper útil a la hora de, creo que como futuros docentes, creo que hablo en nombre de todos, no nos dan como demasiados recursos a la hora de poder usar en el aula. Y hombre, partir de la base de ya, sobre todo la literatura infantil juvenil, que muchas veces a nosotros mismos decimos, madre mía, ¿cómo meto yo esto en el aula si nos cuesta a nosotros mismos apasionarnos un poco por ello? Creo que el estar desde dentro, el empezar a interesarte por ello, el intentar motivar a los alumnos, tanto otros docentes como alumnos de primaria, creo que es algo importante y que el proyecto lo consigue. Y también decir que aunque no tengamos mucho recorrido como docentes aún, el tener la oportunidad de empezar en proyectos de este tipo, a mí, por ejemplo, me ha servido para aprender a ir puliéndome poco a poco, porque como Alba también escribo mis cosillas, para mí, algún blog, pero nunca te planteas el publicar algo ni que te publiquen. Y cuando escribes eres autocrítica contigo misma, intentas, pues, te relees tus textos, los intentas mejorar, pero a veces te hace falta como otra persona que te diga, no, pues podrías cambiar esto. A mí me pasó con el cuento que escribí y luego vi las correcciones y dije, jolín, es que lo puedo hacer muchísimo mejor. Así que, pues, como autocrítica, motivación y sobre todo un periodo de aprendizaje bastante bueno. Muy buenas. Bueno, yo me llamo Susana y soy coautora del cuento de La caída de Ícaro, que creo que la ha ilustrado nuestra compañera Susana, así que encantada de conocerte. Nos encanta el dibujo. Lo escribí con mi compañero Carlos, que no ha podido venir hoy, y bueno, para nosotros cuando Mónica nos planteó el proyecto, a mí se me encendió una luz, porque pues nunca se me ha dado bien escribir, y el año pasado yo tenía mucho miedo porque la lengua siempre ha sido una de las asignaturas que a mí me ha fallado, y pues me planteé escribir el cuento para mejorar mi escritura, y gracias a la escritura, a escribirlo con mi compañero Carlos, que se le daba un poquito mejor, pues he podido mejorar mi redacción y mi gramática, lo cual para mí a día de hoy pues me viene perfecto, ¿no? Porque la voy a enseñar en algo tú. Bueno, cuando nos planteamos cómo escribir un cuento, nos planteó varias edades. A los pequeños eran cuentos como los que nos han presentado hoy, y nosotros escogimos tercero y cuarto de la ESO, y tenía que ser una adaptación a la edad moderna de una historia mitológica de la edad griega, y no se nos ocurría nada. Estábamos en blanco. Pero entonces conocimos el mito de Ícaro, que nos pareció muy llamativo, y se nos ocurrió escribir el cuento o la historia o la adaptación en formato de WhatsApp, porque iba a ser más llamativo para los jóvenes, y escribimos el cuento entero como si fuera una conversación o varias conversaciones de WhatsApp entre los personajes. Y bueno, la historia se basa en Ícaro, que hackea las redes sociales por amor y le acaba pillando, pues haciendo un símil con la caída de Ícaro cuando se le queman las alas. Y por último, dar las gracias a la ilustradora fantástica, que nos han encantado la portada, y a Mónica y a José Miguel, que nos han dado la oportunidad fantástica de participar, y por las correcciones, que nos han ayudado a mejorar. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que habéis descrito muy bien el proyecto, así que me habéis hablado todo ese trabajo. Y sé que muchos de vosotros tenéis clase ahora, entonces solo quiero cerrar la presentación con una pequeña reflexión, y es que hasta que no empecé con el proyecto Hágase la Luz, yo era una persona que estaba acostumbrada a trabajar muchísimo con una hormiguita, pero de una forma individual y para mí misma. Y por primera vez, y gracias al proyecto, he aprendido a tener en cuenta a otras personas, a colaborar con ellas, a adaptarme, a ser más flexible en mis planteamientos y a crear productos como este libro, que no son obra de una persona, porque no se puede decir que sean obra de nadie, sino de todos juntos. Y sin ese todos no habría sido posible. Entonces, muchas gracias por haber venido. Espero que
que os guste el material, es útil en vuestra labor docente. Vosotros ya sabéis que estáis invitados a participar cuando queráis en todos los proyectos que hacemos y en cualquier caso nos tenéis en la página web, no sé si aparecerá por aquí, esta es el proyecto hagaselaluz.gimdo.com, desde donde se pueden descargar gratuitamente los materiales que publicamos. ¿Vale? Nada más, muchas gracias.